Antes de finalizar su recorrido por el departamento, el río Pamplonita pasa por el área metropolitana de Cúcuta, donde transita los municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y Puerto Santander. En estos municipios, donde su paso es de unos 10 kilómetros, se ha convertido en fuente primordial de desarrollo, promoviendo no solo el bienestar por brindarles agua, sino que además impulsó por muchos años el crecimiento económico de la región. El río tiene la importancia de generar vida, de que todo el conglomerado que él sostiene a sus alrededores de flora y de fauna generan un conjunto organizacional que le genera dividendos al ser humano. Entonces el río tiene una importancia sublime para la ciudad. La economía de los ribereños se sostenía a partir de la caza de peces. La mayoría de familias asentadas en el Pórtico, Canoita, San Pedro, y me imagino que los otros barrios ribereños sacaban a través de nazas pescado para vender, ¿ya? Y de eso sustentaban la economía. Cúcuta debe su desarrollo como ciudad inicialmente al río Pamplonita. En Cúcuta se desarrolla primero la margen oriental, la que está ubicada al río Pamplonita, y tal vez, según los historiadores, el pueblo de Cúcuta, como nos llamábamos antes, el pueblo de Cúcuta, inicia hacia 1733 en el barrio San Luis. Allí es el primer asentamiento urbano, pero el desarrollo de nuestra sociedad norte santandereana básicamente ha dependido del río Pamplonita. También en la época de la conquista, los conquistadores también se dieron cuenta de que estos ríos en la parte baja, ya cuando están buscando el mar, pues se convirtieron en navegables, entonces también fue de una importancia pues, como vías de penetración, como vías de reconocimiento, como un faro de guía, ¿sí? Anteriormente el río era navegable y aquí funcionó el puerto de embarque y desembarque de canoas hasta Puente Unión, contaban los abuelos, y que después de acá sacaban el cacao, que en la época antigua, antes del terremoto, el río era navegable y subían las canoas. Ya, entonces se presentaba que había una economía muy fuerte con respecto a la producción de cacao a los alrededores, ya, y eso eran llanos llenos de cacao, y salía por este río abajo hasta reunirse con el río Zulia en las Ajuntas, ya, y de ahí para rumbo a Maracaibo. ¿Por dónde llegaron a esta zona las grandes maquinarias para el sector cafetero? De la Don Juana, llámese del mismo Bochalema. ¿Por dónde cree que se transportó todo ese tipo de guardiolas, de maquinarias, de tubería? Porque existía navegabilidad hasta Cúcuta y un poco más arriba. Entonces por ahí entraron desde el lago de Maracaibo, buscaron el río Catatumbo, se metieron al río Pamplonita y del río Pamplonita pudieron llegar hasta la Don Juana o hasta el Diamante muchas veces y pudieron traer todo ese tipo de maquinaria que hoy vemos. Uno encuentra haciendas con la maquinaria made en Inglaterra. Eso no se las vinieron a colocar aquí, sino que llegaron por el río. La pesca que había en Cúcuta para los pancheros, todo eso, la movilidad que tenía, que desafortunadamente perdimos caudal de agua, pero por aquí fue navegable, fue navegable. Este río ha tenido importancia económica también a través de la historia,
toda vez que desde el San Luis salían los bongos, las canoas grandes, cargados de cacao hacia Puerto Villamizar, donde eran embarcados en buques de vapor, en buques pequeños de vapor que iban hacia Maracaibo y luego hacia Estados Unidos, hacia Europa. El camino sigue el curso del río, ¿sí? Las poblaciones que están alrededor también de este río, pues todas confluían de alguna manera, porque también la ruta del tren que alguna vez existió y que pues, se pensaba llegar entre Cúcuta y Pamplona, y se pensaba llegar hasta Pamplona, llegó solamente hasta el Diamante, sigue ese paralelo, ese cauce del río, ¿sí? Como ruta. Hasta que vino el terremoto, el río era navegable. Después del terremoto, la onda sísmica rompió la barrera y el río se profundizó. Dejó de ser navegable hasta 1875. El agua es el elemento más importante para la vida. Es de una importancia vital para el ser humano, así como para el resto de animales y seres vivos que nos acompañan en el planeta Tierra. Los usos del agua son infinitos y su calidad, desafortunadamente, se ha visto deteriorada por la presencia humana y la falta de conciencia para convivir sanamente en un mismo espacio. El río Pamplonita se constituye como el principal receptor de aguas residuales de los municipios de la zona de influencia directa, causando efectos ambientales y el aumento en el costo de los tratamientos de potabilización en los acueductos municipales. La calidad del agua, pues, es importante dentro del punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la legislación sanitaria. Se toma en cuenta que el agua debe tener determinadas calidades para los diferentes usos. Me explico. Una cosa es cuando usted va a hacer ganadería, requiere un tipo de uso del agua. Cuando usted va para el consumo humano, que es la mejor calidad, de hecho hay industrias que requieren mejor calidad que la de consumo humano. Pero entonces este tipo de calidades requeridas para el desarrollo de las comunidades es lo que se toma en cuenta para ver si una fuente sirve o no sirve. El río no es un elemento muerto. Ese es el gran problema, que cuando usted ataca, pero el río sí devuelve los golpes. Si usted golpea el río lo golpea a usted mucho más fuerte. Entonces, por esto es que llamamos nosotros que el río es un cuerpo vivo. El río hace lo que quiere, por su dinámica es propia, es la de él, y él se mueve por donde quiere, no porque usted quiera que él se mueva. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso cuando usted se mete con el río. El uso del agua tiene como prioridad el consumo humano. Después, el consumo para los animales y las plantas. El uso del agua está reglamentado. Las entidades, las corporaciones, X corporación, ya tienen la reglamentación. Pero eso no sirve de nada si no se le hace seguimiento. En su recorrido, ahora silencioso, el río Pamplonita cuenta historias que perpetúan épocas doradas. Durante los siglos XVIII y XIX,
La necesidad de transportar el cacao, principal riqueza de la región antiguamente, convirtió al río Pamplonita en el eje fundamental de la economía. Fue escenario turístico de muchas generaciones y sustento de cientos de familias. Era temido por su imponencia y respetado por el valor agregado que le daba a la zona. En este momento estamos en el sitio, se llama Puente Unión, un sitio muy conocido por todos los cucuteños y todos los habitantes de las áreas ribereñas, porque este punto de Puente Unión perteneció a una señora Herminia Márquez, quien lo cuidaba por herencia, lo recibió. Ella aquí permitía el ingreso a personas a bañarse, ¿ya? Toda la gente venía a hacer sancocho de río. En la época que yo recuerdo de niña, aquí venían a hacer sancocho de río y por alrededor de la carretera se vendían pasteles, sancocho, bollos, fritanga, y la gente sostenía también economía a partir de los que venían a bañarse al río, que aquí había un gran pozo. Esto no era así, había muchísima agua y llamaban el pozo también de Puente Unión. Entonces era muy apetecido porque era profundo, era hondo. Entonces la gente venía aquí a sus baños los sábados, domingos, todo era lleno todo el tiempo, hasta entre semana. Y entonces la gente venía a hacer su sancocho tranquilo, compraba a los vendedores de aquí de la región y los otros sacaban pescado y ahí también hacían sancocho de pescado. Eso recuerdo yo de mi época joven, de niño, y uno venía aquí a este punto. Hay que tener en cuenta que nuestras corrientes se van agotando. En el año 68 yo estudiaba en el Calasanz. El que conoce al colegio Calasanz ve que la cancha de fútbol de bachillerato está elevada respecto al edificio de primaria, metro y 20, algo así. ¿Por qué era eso de haber tenido eso más alto? En el 68, repito, estudiando yo segundo de primaria en el Calasanz, creció el río Pamplonita y se metió el salón de agua y a nosotros nos echaron a la casa. Imaginen el río Pamplonita metido a esa altura del Calasanz. Alguna vez un hijo de un expresidente de Colombia, estando en París, sintió lo que llamamos la colombianidad, el orgullo de ser colombiano. ¿Cómo fue? Pasaba por una de las calles de París cuando escuchó en un segundo piso las brisas del Pamplonita. El personaje se sentó en el andén y se puso a llorar. Y es que esta obra de la música y el hecho de de atravesar a la ciudad de Cúcuta hacen que el río Pamplonita sea el más importante del departamento, no obstante no ser el mayor ni en extensión ni en caudal. Pero estos dos hechos lo catapultan y lo convierten en el río más importante del norte de Santander. Mi abuela Brígida Márquez contaba que cuando el terremoto de Cúcuta, el 18 de mayo de 1875, unas tías de ellas bajaban por el camino nacional a vender productos a la plaza de Cúcuta, la plaza que daba donde hoy es el Parque Santander. Y allá, ellas, cuando el estruendo, ellas lo que hicieron fue coger sus animales, sus bestias y córrerle de ahí para arriba, por todo el camino nacional. Cuando ellas observan el río iba corriendo al revés. Dicen que las olas corrían al revés. Si recordamos, el barrio de la Playa se llamaba así, o se llama así, porque en algún momento fue playa el río Pamplonita. O sea, es una realidad que si no cuidamos nuestras corrientes de agua, se nos van a acabar.